Bueno, entonces vamos a iniciar. Como les venía comentando, la idea de la sesión de hoy es recapitular y poner como todos los fundamentos y todos los conceptos más importantes que llevábamos hasta ese momento del curso para poder retomar nuestras actividades y decirles hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, voy a retomar varias cositas que hicimos ya en el pasado y si usted ya se acuerda y las tiene claras, pues perfecto. Y si no, no dude en interrumpirme y hacerme alguna pregunta. Bueno, entonces, pues estamos en el curso de estadística y decíamos que mm, este gran curso de estadística y probabilidad, de probabilidad y estadística fundamental, lo dividimos nosotros en el programa en tres grandes escenarios, en tres grandes módulos, si se quiere, o cortes, como usted lo quiera llamar. Uno de estadística descriptiva, que ya hicimos, ya evaluamos, ya tuvimos nuestros talleres, nuestro parcial, ya tuvimos como todo lo necesario para poder avanzar en este tema. Y cuando trabajamos con la estadística descriptiva, básicamente lo que aprendimos a hacer es analizar bases de datos em, en términos tanto em, técnicos como de la aplicación misma. Me explico. Em, vimos, vimos muchas cosas, pero de alguna manera hicimos énfasis en aspectos técnicos de cómo cargar una base de datos, de cómo utilizar el programa para calcular algunas medidas estadísticas de uso común, que el promedio, la mediana, la varianza, la desviación estándar. Aprendimos a hacer gráficos, aprendimos a hacer tablas. Y nuestro único objetivo con esta parte de la estadística descriptiva era eh, tomar la base de datos y ver lo que hay dentro de la base de datos. Nosotros no hicimos ningún proceso de extrapolación, no hicimos un proceso de inferencia a una población, no hicimos nada fuera de describir lo que había dentro de la base de datos. Punto. Eh, y ese trabajo es muy bueno hacerlo por varios motivos. Primero, porque nos da como cierta cancha en términos computacionales de aprender a manejar el software. Estábamos manejando R. Y segundo, porque todo profesional del área que sea necesita saber manejar bases de datos, por lo menos la parte básica, ¿no? Que las variables, los individuos, que algunas medidas, algunas tablas, algunos gráficos. Pero entonces aquí lo más importante es que cuando lo hicimos únicamente para describir lo que había dentro de la base de datos. Punto. Se acabó. Muy bien. Ahora, el segundo módulo del curso es en el que venimos trabajando. Es un módulo en el que nos enfocamos en trabajar en probabilidad. Eh, y ese estudio de probabilidad dijimos que es fundamental, dijimos que era muy importante. Claro, por un lado, porque me permite a mí cuantificar la incertidumbre relacionada con los fenómenos que está estudiando. Eso es un lado, como la cuantificación de la incertidumbre y la cuantificación de lo que desconozco acerca de los procesos con los que trabajo. Y vimos, digamos, desde cero como las propiedades de la probabilidad, de cómo asignar las probabilidades, el teorema de Bayes, la independencia estadística, como que dimos muchas herramientas para poder cuantificar la incertidumbre relacionada con algunos eventos. Y todo eso, decíamos que es supremamente fundamental, claro, por la parte de la incertidumbre, pero también por la última parte del curso, que es hacia dónde vamos, y es la parte de inferencia estadística. Esto obviamente no hemos tocado absolutamente nada,
No hemos dicho mucho acerca de esto, más allá de que cuando hablemos de procesos de inferencia, es porque estamos tomando la información de una muestra y con base en la información de la muestra, quiero aprender a obtener conclusiones de tipo más general sobre una población, pues dado que no tengo la capacidad logística ni operativa de hacer un censo. Y la forma de poder cuantificar la incertidumbre relacionada con esos procesos de inferencia es por medio de las probabilidades. ¿Listo? Entonces, estábamos trabajando en el módulo de probabilidad y como les venía diciendo, eh, quisiera partir aquí la discusión en dos. Primero, vimos lo que voy a llamar aquí los fundamentos de probabilidad. Y cuando hablo de fundamentos es que vimos literalmente los fundamentos, desde las operaciones entre conjuntos, las técnicas de conteo, hasta cómo asignar probabilidades y las reglas, las fórmulas para poder, digamos, manipular los eventos. Manipular en el buen sentido, ¿no? Trabajar con los eventos, debe haber dicho. Listo. Y en lo que quedamos fue en el trabajo con variables aleatorias. En esta gran sección fue la que quedamos. Variables aleatorias. ¿Por qué? Porque, bueno, ya que habíamos aprendido los fundamentos de la probabilidad, los fundamentos de la cuantificación de la incertidumbre, entonces la idea es poner eso en práctica combinado con lo que sabíamos de estadística descriptiva con el propósito de poder hacer la inferencia. ¿Por qué? Porque, claro, lo que yo le decía de la inferencia ahorita, ¿no? Con base en la información de una muestra, quiero aprender a poder extrapolar, poder obtener conclusiones de tipo más general sobre una población. Entonces, la forma de hacerlo es, claro, eh, como hay un proceso de extrapolación, necesito la forma de cuantificar la incertidumbre relacionada con ese proceso, o sea que ahí viene la parte de probabilidad. Y como es la información de una muestra, pues la información de una muestra viene consignada en forma de variables, ¿no? Entonces, básicamente esto de variables aleatorias es como la combinación por medio de modelos estocásticos, por medio de modelos probabilísticos literalmente, para incorporar una estructura probabilística en el comportamiento de las variables. Entonces, trabajando con variables aleatorias, y aquí voy a detenerme en esta parte literalmente, porque esto era lo que veníamos trabajando. Trabajando con esta parte de variables aleatorias, bueno, y también hicimos muchísimas cosas, pero yo creo que las puedo resumir así. Lo fundamental de una variable aleatoria es que, bueno, usted las puede nombrar como quiera. Yo utilizo usualmente la letra X mayúscula. Usted puede utilizar la letra Y mayúscula, W mayúscula, Z mayúscula, lo que usted quiera. Esa variable, decíamos que en términos matemáticos, en términos, digamos, estrictamente técnicos, es una función que toma valores del espacio muestral y les asigna un número real. Entonces, habíamos dicho muchos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de juguete típico que hicimos fue lanzar dos dados. Entonces, la variable es la suma de los resultados obtenidos. Bueno, un posible resultado podría ser, en un dado me salió 3 y en el otro dado me salió 5. Entonces, al sumar los resultados obtenidos, la variable me da como resultado 8, ¿no? 3 más 5, 8. Entonces, el resultado fue 3 en un dado, 5 en el otro. Pero la variable, la cantidad aleatoria con la que estoy trabajando es la suma de los resultados. Entonces, ese resultado me daba 8. Y bueno, hicimos muchos ejemplos. Otro era, por ejemplo, no sé, seleccionábamos un estado financiero al azar de un conjunto de operaciones y decíamos, bueno, el número, mi variable aleatoria va a ser el número de errores en el estado financiero.
O podría ser 0 o 1 o 2, bueno, en fin, como que vimos muchos ejemplos con ingresos, con número de hermanos, en fin, como cualquier cantidad que usted se pueda imaginar. Pero entonces lo importante ahí es que, y es el concepto fundamental, es doble. Número uno, cada valor de la variable tiene por detrás una estructura probabilística. Cada valor por detrás tiene una componente aleatoria. Claro, si usted lanza dos monedas y usted está interesado en la variable número de caras, em, decíamos, bueno, esa variable tiene 4 posibles resultados. Cara a cara, cara sello, cara, sello. A la probabilidad asociada con uno de esos valores, por ejemplo, la variable podría tomar el valor 2, número de caras podría ser 2. Bueno, ¿cuántos valores hay asociados con ese resultado? Uno solo, ¿no? Uno de 4. Mientras que si yo tomo el valor 1, hay dos valores, el cara sello y el sello cara. Entonces, no todos los valores de la variable tienen exactamente la misma probabilidad. No todos los mismos valores de la variable tienen el mismo peso. Eso es lo importante ahí. Y pues haciendo el tratamiento con las variables más allá de la definición técnica, habíamos dicho que sí, digamos que listo, entendemos el concepto de las variables, que tiene una estructura probabilística detrás y demás. Y igual que antes, podríamos hacer una clasificación de las variables dependiendo de si la variable era discreta o continua. Entonces, vimos el concepto de variable aleatoria discreta y vimos el concepto de variable aleatoria continua. Entonces, y es muy importante saber la diferencia porque dependiendo del tipo de variable con la que uno esté trabajando, los métodos de análisis cambian. Y tanto en la parte de esto de las variables aleatorias como en la inferencia estadística, como que dependiendo del tipo de variable con el que yo trabajo, todo cambia. O sea, si usted analiza una variable discreta como si fuera continua o viceversa, todo le va a quedar al revés. Y decíamos que la diferenciación más importante ocurría por medio del rango. El rango de la variable, recuerde que es el conjunto de los posibles valores de la variable, ¿no? Entonces, si el rango de la variable es finito o infinito numerable, decimos que la variable es discreta. Número de hermanos, número de estados financieros con algún tipo de inconformidad, en fin, básicamente cualquier cosa que cuente algo, ¿no? Y cuando estemos trabajando con un rango infinito no numerable, rango infinito no numerable, es porque estamos trabajando con una variable continua. Entonces, que ingresos, que estatura, que tiempo, en fin, como cuando la variable puede asumir cualquier valor en un rango, eh, cualquier valor en un rango determinado, eso es una variable aleatoria continua. Y los métodos de análisis son muy diferentes. Y aquí me voy a detener con cierto detalle porque esto es fundamental. Con las variables aleatorias discretas, con las variables aleatorias discretas, um, nosotros definimos un par de funciones que básicamente son con las que uno trabaja siempre, ¿no? La primera función, nosotros la llamamos función de masa. Función de masa o función de peso también. Función de masa o función de peso. Función de masa o función de peso. Función de masa de probabilidad, así se llama.
función de masa de probabilidad. Esa función de masa de probabilidad o función de peso, nosotros la simbolizábamos así como, lo simbolizábamos así con la letra minúscula F minúscula. Yo usualmente a veces le pongo una X aquí para acordarme que estoy trabajando con la variable aleatoria X. Y la función, mire que aquí yo pongo una X minúscula. La función lo que dice es la probabilidad de que la variable asuma un valor específico. Entonces, la probabilidad de que X mayúscula es la probabilidad de que X mayúscula sea igual a un valor X minúscula. ¿Cómo así X mayúscula y X minúscula? Claro, la X mayúscula es la variable con la que estoy trabajando, número de hermanos, número de lo que sea. La X minúscula son los posibles valores concretos que podría asumir la variable. Entonces uno podría decir, bueno, la f de 0. Ah, bueno, ese es el peso, la importancia relativa de 0, o sea, la probabilidad de que X asuma el valor 0. F de 1, la probabilidad de que X asuma el valor 1. F de 2, la probabilidad de que la variable asuma el valor 2, en fin. Y hicimos varios ejemplos, pero de lo que yo quiero que usted se lleve, digamos, como una idea, como la, digamos, la idea clara para recordarlo, es que si aquí están los posibles valores de la variable, digamos, primer valor de la variable, segundo valor de la variable, tercer valor de la variable, cuarto valor de la variable. Bueno, voy a ponerle 4 valores de la variable únicamente. O sea, esta es la X minúscula. La F minúscula, la función de masa, la función de peso, le dice a usted la probabilidad con la que la variable asume alguno de esos valores chiquitos. Entonces, luce de esta forma, como con barritas, ¿no? De hecho, y por eso usted la reconoce como discreta. Entonces, digamos, este valor es bien probable, es más o menos probable, el siguiente es muy probable. Entonces, mire que el peso, la probabilidad del segundo valor es mucho más grande que la del segundo. El segundo es un poquito menos probable que el tercero es un poquito menos probable que el segundo, o sea que aquí. Ajá. Y el último es igual de probable al primero, digamos, por decir algo. Entonces, la función de masa es una función que asume la probabilidad de que la variable tome un valor. Y decíamos muchas propiedades, por ejemplo, que obviamente estas barritas siempre tienen que ser positivas. Por ejemplo, si usted está en un valor que no corresponda al rango de la variable, mm, entonces ese valor asume una barrita con altura 0, ¿no? Eh, Considere usted, por ejemplo, el número de hijos. Entonces, ¿cuál es la altura de la barrita en -1? Pues 0, ¿no? Porque el número de hijos no puede ser -1. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable asuma el valor 1.3? Pues 0, porque la variable no puede asumir el valor 1.3. Entonces, usted únicamente va a ver una barrita donde la variable pueda tomar un valor y es el peso, la probabilidad de que lo tome. Aquí en el chat tengo un comentario. Luis me dice que si es necesario ponerle a ese subíndice P. Ah, ok, ya entiendo. Juan Felipe me dice, perdón, Luis Felipe me dice que si es necesario ponerle a este subíndice esta R es de probabilidad, ¿no? Entonces, si alguien simplemente quiere poner P, es perfecto. Esa es la P de probabilidad. A mí me gusta a veces poner, a veces me gusta poner esta R para acordarme que es probabilidad. Pero sí, voy a seguir la recomendación de Felipe, no la voy a poner. Me parece que es mejor así, luce mejor así. Y dentro de las propiedades más importantes de esta función de masa era que si yo sumo todas las barritas, si yo hago la sumatoria de todas las barritas, si yo hago la sumatoria de todas las barritas desde el primer posible valor de la variable hasta el último, eso me tiene que dar 1, siempre, siempre.
Si yo sumo la barrita del 1, del 2, la del 3, la del 4, eso siempre me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque estoy considerando todos los posibles valores de la variable. Juan Camilo, ¿y en 1.8 por qué no hay barrita? Pues porque la variable no puede tomar el valor 1.8. Y bueno, de hecho sí hay una barrita, sino que la barrita tiene una altura cero, pues. En fin, ese es como el concepto más grande. Ahora, trabajamos también con otra función que es básicamente es casi lo mismo. La llamamos función de distribución acumulada. Función de distribución acumulada. Función de distribución acumulada. Esa función de distribución acumulada, nosotros la representamos con la letra, no me cupo, lo representamos con la letra F mayúscula. F mayúscula, y aquí yo pongo el subíndice X para acordarme que estoy trabajando con la variable aleatoria X. Y lo que hace es usted casi que lo mismo que hacía con la F minúscula, solo que lo que hacía es básicamente acumular, ¿no? Entonces usted coge la probabilidad de que la variable sea menor o igual a menor o igual a un valor dado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el peso de todos los valores de la variable antes de 1? ¿Cuál es la probabilidad o el peso de todos los valores antes de 3? Bueno, en fin. Y de lo más importante, y es la forma en que uno las reconoce, es en este mismo ejemplo, pues es básicamente ir acumulando, ¿no? Entonces, casi que voy a hacer lo mismo que tenía aquí, x1, x2, x3, como para hacer como el gráfico. Este gráfico lo hicimos en R y todo, x4. Entonces es ir acumulando. Entonces mire cuál es la lógica. La lógica es, ok, si la idea es ir acumulando, antes de x1, que es el primer valor de la variable, piense que es el número de hermanos, ¿no? Entonces antes de 0, antes del primer valor de la variable, ¿cuánto he acumulado? Ah, pues antes de 0, antes del primer valor no he acumulado nada. O sea que la función vale 0. O sea que la función vale 0. Súper. Cuando llego a 1, al primer valor, hay un salto. O sea, aquí hay un salto y ese salto tiene el tamaño de esta barrita. Pues obviamente no me va a quedar escala el dibujo, pero bueno. Y lo que he acumulado entre x1 y x2 es exactamente esa misma altura. ¿Y cómo así, Juan Camilo? Claro, si yo me ubico en este valor intermedio, por ejemplo, ¿cuál es el acumulado? ¿Cuántos valores he acumulado hasta ese momento? Pues únicamente x1. Únicamente x1. Por eso es que la altura es la misma. En este otro valor intermedio, ¿cuánto he acumulado? Pues, ¿cuántos valores hay antes de este valor? Ah, pues únicamente x1. Por eso es que la función acumulada es constante en este intervalo, porque para todos estos valores, el único valor que hay por detrás es x1. Cuando llego a x2, ya hay un salto, aquí ya no hay nada, y ese salto, digamos, me llega, es un salto grande, porque ese salto tiene la misma altura de la barrita en x2, ¿no? Es decir, aquí la altura de cada uno de los saltos es como la altura de las barritas. Obviamente no me quedó a escala porque esta barra quedó mucho más grande, ¿no? Pero pues bueno, usted ya entiende. Esta barrita es esta que está acá y la segunda es este salto grandote que usted ve aquí. ¿Por qué? Porque en ese punto, para ese punto, yo ya he acumulado todo lo que hay para cualquier valor intermedio, inclusive el x2, ¿qué acumulado tengo? Ah, pues lo de x1 y lo de x2. Bueno, y así sucesivamente. Lo mismo con x3, luego hay otro saltico. Bueno, no se va a ver muy bien porque me quedó el gráfico apeñuscado. Y ya en x4 hay otro salto, pero ese salto es 1. Es decir, para cualquier valor después de 4, ahí la variable ya vale 1. El acumulado ya es el 100%. Y para cualquier valor antes de 1, el acumulado es 0, ¿no? Ahora, repito, el dibujo me quedó muy mal porque cada saltico debe ser igual al tamaño de cada una de las barras, ¿no? Entonces este segundo salto este tercer salto es como la altura de esta barra en x3 y este último salto es la altura de la barra en x4.
Y alguien me puede decir, pero Juan Camilo, ¿cómo así que para después de x4 ya todo vale 1? Claro, coja cualquier valor que usted quiera después de x4. ¿Cuánto ha acumulado? Pues ya lo acumuló todo, ¿no? Porque ya consideró todos los posibles valores. Listo, aquí tengo un comentario. Ok. Juan hace referencia a que gracias por la aclaración con lo del P y lo del PR. Sí, eso de la notación es bien importante y entiendo la confusión. Entonces voy a tratar de utilizar P siempre para que mantengamos la misma notación. Pero si usted ve PR, ya sabe que es probabilidad. ¿Listo? Bueno, siempre que tengan esas duditas así chiquiticas, no se olviden de decírmelas. Entonces, lo que decíamos era, en ese momento era, ok, si yo tengo F minúscula y usted quiere obtener F mayúscula, que son los acumulados, ¿qué operación aritmética está haciendo? Pues está sumando, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, esta segunda altura, ¿cómo la obtuvo? Pues de sumar estas dos barras. Pero si usted obtiene la información de F mayúscula, para obtener F minúscula también lo puede hacer, pero la información se hace restando. ¿Por qué? Porque si usted tiene esta altura, la segunda, digamos, y quiere obtener cuánto es la altura de la primera barrita, pues lo único que usted tiene que restar es la altura anterior y le da la altura de la mitad. O sea que si usted, básicamente las dos funciones representan lo mismo, contienen la misma cantidad de información. Lo que pasa es que la F minúscula tiene la información puntual, mientras que la F mayúscula la información acumulada. Es todo, es todo. Entonces, si usted tiene la una, tiene la otra inmediatamente. Aquí Raúl hace una aclaración, vamos a verla. Dice que hay algo que no le queda claro. Esos valores de x1 y x2 son los posibles valores que tomaría la función en términos de la variable x. Son los Raúl, este x1, este x2, este x3 y este x4 son los posibles valores de x de la variable. Entonces, por ejemplo, si fuera número de hermanos, entonces, no sé, o número de errores en unos estados financieros, o número de lo que sea, este x1, por ejemplo, podría ser 0, x2 podría ser 1, x3 podría ser 2 y x4 podría ser 3. Por ejemplo, no tiene que ser así. Entonces, cada altura de cada barrita me dice, bueno, la probabilidad de que el número de errores sea 0, la probabilidad de que el número de errores sea 1, la probabilidad de que el número de errores sea 2, bueno. Y el acumulado me dice lo mismo, pero acumulado, ¿no? Entonces, esta barra que está aquí horizontal me dice, bueno, la probabilidad de obtener 1 o menos errores es 30%, 40%, 50%, lo que sea, lo que nos dé el cálculo. Claro, hagámoslo aquí, pongámosle un par de numeritos aquí como por estar seguros. No sé, esta barrita vale 0,1, esta otra barrita vale 0,4, esta otra barrita vale 0, bueno, esta también va a valer 0,1, o sea que 0,1 más 0,1, 0,2 más 0,4, 0, no le pongamos 0,4, pongámosle 0,5 o 0,6. Entonces esta barrita es 0,6 y esta otra barrita entonces tiene que ser 0,2. ¿Por qué? Porque 0,1 más 0,6, 0,7 más 0,2, 0,9 y más 0,1, 1. Me tiene que dar 100%. Entonces vamos a ver los acumulados. Antes de 0 no he acumulado nada, o sea que el acumulado es 0. Cuando estoy entre 0 y 1, o sea, entre el primer valor y el segundo valor, ya acumulé únicamente un valor, o sea, 0,1. El acumulado hasta x2, o sea, hasta 1, pues es 0,7. Mire que aquí hay un salto grande. En 0,3, pues sería 0,9. Y ya en el último valor, pues ya lo acumulé todo, ¿no? 1, 100%. Entonces, mire que de alguna manera usted puede ver que la altura de cada salto es la altura de las barritas, ¿no? Aquí esta primera altura es de 0,1, esta segunda altura es de 0,6, esta siguiente altura es de 0,2, que no está a escala, pero usted me disculpará, y esta altura es de 0,1. Es todo. Entonces aquí me dice Raúl que el dominio serían los posibles casos. Sí, estoy de acuerdo con eso, mientras que el rango sería la probabilidad en relación con en relación con la variable, si él lo entiende. Ok, yo
Sí, 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 sí. Yo utilizo rango. Yo creo que esta es una buena discusión, Raúl. Yo el dominio y el rango los uso como sinónimos, pero el rango a veces se utiliza también como los posibles valores en términos de la probabilidad, correcto. Entonces, abajo en el eje X son los posibles valores de la variable y en el eje Y las probabilidades. Ese eje Y a veces algunos lo llaman rango, pero yo utilizo la palabra rango para también referirme a los posibles valores de la variable. Pero así como lo acabo de escribir, lo que me acaba de decir Raúl, de que el dominio serían los posibles casos, correcto, mientras que el rango sería la probabilidad en relación con la variable. Eso es correcto, siempre y cuando rango se entienda como los posibles valores de la probabilidad, sí. Es correcto. Esta palabra rango tiene esa acepción. La imagen, correcto. Yo cuando estaba en el bachillerato utilizábamos así, dominio e imagen, sí. Yo rango lo utilizo a veces también como recorrido, pues, en fin. Pero estamos hablando de lo mismo, correcto. Muy bien, muy buena onda, súper. Estas son las variables discretas. Variables continuas. El tratamiento con las variables continuas es muy similar. El tratamiento con las variables continuas, variables aleatorias continuas, es muy similar, solo que ahora pues estamos trabajando con un rango o con un dominio, para seguir el vocabulario de Raúl, que me parece adecuado también, continuo. O sea que aquí ya no vamos a tener una función de masa, ya no vamos a tener una función que le diga a usted la probabilidad de que x sea igual a x. No, 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 no. Ahora lo que vamos a tener es una función que se llama función de densidad. Función de densidad de probabilidad, así se llama, función de densidad de probabilidad. Eso es como el nombre largo. Y nuevamente es como, es como la F minúscula, ¿cierto? Es como la misma notación, pero ya no es, y lo escribo aquí, muchas personas en este punto se confunden y me dicen, ah, pues eso es lo mismo que antes, la probabilidad de que X sea igual a X, la probabilidad de que una variable asuma un valor dado. Y la respuesta es no, 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 muy mal, no, muy mal, no. Ah, perdón, no, no lo voy a tachar ahí. Eh, no es eso, eso es para las discretas. Entonces, no es eso. La F minúscula de X me permite a mí cuantificar las probabilidades por medio de intervalos. Y la razón es muy sencilla. La razón es que, bueno, aquí están los posibles valores de la variable. Aquí los posibles valores de la variable es un conjunto continuo de valores, digamos, en un intervalo dado. Puede ser abierto, puede ser cerrado, no importa. O puede ser desde cero a infinito, puede ser desde menos infinito a infinito, puede ser lo que usted quiera. Dábamos el ejemplo en clase de unos tiempos, por ejemplo. Entonces aquí está el eje, aquí este puede ser cero. Este es el eje, este es el eje Y. Entonces, este puede ser cero. Y si estamos trabajando con tiempos, por ejemplo, veíamos que si la variable es tiempo en ejecutar una tarea, esa función de densidad en la mayoría de escenarios luce así, como decreciente. Así, y continúa, como con una asíntota, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esta es una variable que tiene un rango infinito no numerable, que continúa infinitamente. Aquí no hay un punto de llegada, pues. Y no hay un punto de finalización, eso sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Pero entonces lo bonito de trabajar con estas variables, a mí me parece mucho más fácil trabajar con las continuas, porque usted no tiene que pensar en los posibles valores de la variable de forma particular, sino en un continuo, ¿no? Entonces, en las variables continuas, eh, aquí Luis me hace un comentario muy importante que ya lo voy a resaltar ahorita. Correcto, Luis, está perfecto. No, no lo voy a leer todavía, lo voy a leer enseguida cuando lleguemos a ese punto. Y sí, tiene toda la razón, Luis. Entonces, la F minúscula lo que me permite a mí es calcular las probabilidades por medio del área bajo la curva. Esa es la definición de la F minúscula. No es la probabilidad de que X sea igual a X, no. La, la F minúscula se define de forma que, si yo quiero calcular la probabilidad entre A y B, si yo quiero calcular la probabilidad entre A y B, pues yo me ubico en A, me ubico en B
y la probabilidad es el área bajo la curva comprendida en ese intervalo. Entonces usted se ubica en A, se ubica en B, entonces la F minúscula es la función que le permite a usted calcular esa probabilidad. Es esta área bajo la curva. O sea, básicamente lo que usted tiene que hacer es un proceso de integración, donde usted dice, bueno, el área bajo la curva, esa probabilidad es el área bajo la curva que existe entre A y B. Entonces la integral entre A y B de f de x, de t de t, o lo que pasa, si quiere escribámoslo así, me parece mucho más entendible. Eh, la función de densidad integrada entre A y B. Le pongo como argumento t o u o algo así para que no se me confunda con la x, pero eso es lo de menos. Ahora, Juan Camilo, ¿cómo así que el área bajo la curva es la densidad? Claro, esta función es una función que me permite a mí cuantificar esa incertidumbre por medio de las áreas, porque mire lo que ocurre. Supongamos que mm, usted coge otro intervalo de la misma longitud. Usted coge otro intervalo de la misma longitud. Eh, usted coge otro intervalo de la misma longitud. Ajá. Entonces voy a ponerlo, digamos, en otro color. Aquí. No sé. Le voy a poner aquí C y con la misma longitud, digamos aquí D. ¿Qué es más probable? Que la variable tome valores, que el tiempo que se tarda en ejecutar la tarea del individuo tome valor. ¿Es más probable que el individuo se demore entre 5 y 10 minutos o es más probable que se demore entre 20 y 25 minutos? Mire que tienen la misma longitud. Ah, pues alguien me dice, no, pues fácil, porque mire que la densidad en ese intervalo es mucho menor y el área bajo, por lo tanto la curva, el área bajo la curva es mucho menor, por lo tanto la probabilidad es mucho menor. Entonces, la función de densidad es esa función que me permite cuantificar las probabilidades de esa forma, áreas bajo la curva. Y aquí sí viene la parte que me dice Felipe, que está absolutamente correcta, y es, Felipe dice, ¿es posible averiguar las probabilidades puntuales? Como la probabilidad de A, por ejemplo. Sí, solamente que es cero, siempre. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva en un punto particular siempre es cero. Y nosotros lo escribíamos aquí. Nosotros decíamos probabilidad de, estoy poniendo la R otra vez, se me olvida a veces, esta R no va ahí. La probabilidad de que un valor, la probabilidad de que la variable asuma un valor particular, digamos A, siempre es igual a cero, o B, o C, o un valor puntual, digamos. Ajá. Entonces, por eso es que si usted pone menor igual o pone menor simplemente, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. O sea, si usted pone menor igual o pone menor, eso es lo de menos. Aquí en las continuas, el menor o el menor igual, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva en cualquier punto, eso es cero. Aquí hay otro comentario en el chat, vamos a verlo. Nicolás me dice, yo no podría preguntar cuál es la probabilidad de que lo que hago en 10 minutos, supongo que exactamente 10 minutos. La respuesta es sí, claro. Si digamos a mí en una variable continua, alguien me dice, ¿cuál es la probabilidad de que alguien se demore exactamente 10 minutos en ejecutar la tarea? Voy a poner aquí, exactamente 10, cero, de una, ni siquiera lo pienso. Porque el área bajo la curva en 10 es cero, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien tenga como ingresos 10 millones? Cero. Lo que sí tiene gracia, lo que sí tiene más gracia, por ejemplo, es preguntar cuál es cuál es la probabilidad, por ejemplo, yo siempre pongo la R, cuál es la probabilidad de que la X, de que la variable tome un valor mayor o mayor o igual a 10. Eso tiene más gracia porque entonces exactamente en 10 es cero siempre. Eso sí es siempre. Pero si es mayor o igual a 10, lo que tengo que hacer es el área bajo la curva, me ubico en 10, aquí ustedes me disculparán, mis dibujos son pichísimos, pero pues ustedes, hago mi mejor esfuerzo. Se ubica usted en 10 y haya toda el área bajo la curva después de 10. Eso sí tiene gracia. No, no es que lo de exactamente 10 no tenga gracia, sí tiene gracia, lo que pasa es que es exactamente cero, porque solamente tiene un valor, es que mírelo así,
exactamente 10 es un valor en un conjunto infinito no numerable de valores. Por eso es que siempre le va a dar 0. Eso sería esa probabilidad, o sea, la integral desde 10 hasta infinito de la función. Y discutíamos cuando estábamos en clase, aquí tengo varios comentarios en el chat, discutíamos cuando estábamos en clase, a mí me gusta ponerle, pongámosle otra letra, T de T o U de U, o bueno, sí va a usar X, use X, pero X minúscula, ¿no? Decíamos que la forma en que usted haga las integrales es, yo usualmente en estadística se ven usualmente integrales exponenciales, integrales de polinómicas, no hay nada así como raro como sustitución trigonométrica caso 3, no, eso no, usted no lo va a ver en estadística muy a menudo. Aquí varios comentarios en el chat, permítame miro algunos. Aquí Nicolás dice, pero eso no iría un poco en contra del sentido común, porque en la vida real sí sería posible hacer una actividad en un tiempo exacto, ¿no? Claro, excelente comentario el de Nicolás, y lo cual me lleva a una cosa que alguna vez hemos reflexionado. El comentario de Nicolás es muy válido. Dice, lo vuelvo a repetir, es excelente. No, eso no iría un poco en contra del sentido común, porque en la vida real sí sería posible hacer una actividad en un tiempo exacto, ¿no? Y toda la razón, muy buena observación, pero sucede lo correcto. Yo estoy diciendo, Nicolás, que la probabilidad de asumir ese valor es 0. Eso no quiere decir que eso no pueda ocurrir, ¿no? Es como lo que hablábamos alguna vez, Nicolás, de el Mundial de Fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que Colombia, con base en los resultados históricos, se gane el Mundial de Fútbol? 0 cerradito. ¿Eso quiere decir que nunca va a ocurrir? No, podría ocurrir eventualmente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo presidente sea mujer? Con base solamente en la data histórica, 0. En Colombia, ¿no? 0. ¿Por qué? Porque no hemos tenido ninguna presidente mujer. Pero eso quiere decir que nunca puede ocurrir. No. Entonces, mi punto es con las variables continuas que las probabilidades en punticos exactos siempre 0. Siempre 0. ¿Por qué? Porque es un solo punto en un infinito de puntos. Pero no quiere decir que no pueda ocurrir. Muy buena observación. Entonces, es lo que decíamos alguna vez de, vamos a ver si se acuerdan. Eh, eh, si un evento es imposible, entonces tiene probabilidad 0. O si tiene probabilidad 0, entonces el evento es imposible. Hay hay una implicación que es falsa, ¿no? Recuerde el jueguito de palabras que hicimos alguna vez. Si una persona es bogotana, entonces es colombiana, o si es colombiana, entonces es bogotana. Hay una implicación que es falsa, ¿no? Si es bogotana, entonces es colombiana. Eso es verdadero. Pero si es colombiana, no implica que tenga que ser bogotana, ¿no? Listo. Lo mismo aquí. Si un evento es imposible, entonces tiene probabilidad 0, o si algo tiene probabilidad 0, entonces es imposible. Entonces, la primera es la verdadera. Si algo es imposible, entonces tiene probabilidad 0. Pero si algo tiene probabilidad 0, no quiere decir que sea imposible. Es básicamente lo que Nicolás nos está tratando de decir. Muy bien, excelente punto. Raúl aquí dice otro comentario. Raúl básicamente está ratificando lo que estábamos comentando, ¿no? Pero entonces aquí dice Raúl, pero digamos que habíamos dicho que la probabilidad 0 no significa que no pasara, ¿no? Sí, correcto, Raúl. Es exactamente, eso es lo que estoy tratando de decir. Correcto. Muchas gracias. Siempre que tengan todas esas observaciones, háganlas porque son muy valiosas, muy importantes. Listo, entonces la función de densidad básicamente lo que me decía era la probabilidad por intervalos de que ocurriera, la probabilidad por intervalos de que ocurriera algún valor, pues. Y aquí usted puede preguntar cualquier probabilidad, ¿no? Mayor que 10, menor que 10, lo que sea. Y sucedía algo muy similar a lo que pasaba antes con las discretas, y es que la integral desde menos infinito a infinito de toda la función de densidad, eso siempre me tiene que dar 1. Claro, si yo cubro todos los posibles valores de la variable, eso, uy, Juan Camilo, pero
en este caso de los tiempos, ¿no tendría que ser desde cero? Sí, en realidad es desde cero, ¿no? Lo que pasa es que antes de cero, la función vale cero. Entonces, yo escribo menos infinito, infinito, pero pues usted aquí entiende desde el menor valor de la variable hasta el mayor valor de la variable, ¿no? Entonces, la integral desde menos infinito, infinito, tiene que ser uno. ¿Por qué? Porque usted cubrió todos los casos, cubrió todo el intervalo, digamos. Listo. E igual que antes, pues si existe la función de densidad de probabilidad, también existe la función de distribución acumulada. Esta nuevamente, digamos que aquí la definición no cambia mucho. Aquí es la F mayúscula de antes. Y si usted quiere el acumulado hasta un valor cualquiera, lo único que usted tiene que hacer es la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Digamos que aquí la definición no cambia. Yo siempre pongo la R. La probabilidad de que X sea menor o igual que X. Uy, Juan Camilo, pero usted me acaba de decir que el igual ni quita ni pone. Sí, si usted quiere poner aquí simplemente menor o menor o igual es lo de menos, porque el igual ni quita ni pone. ¿Cómo se hace este cálculo? ¿Cómo se calcula? Ah, bueno, lo único que usted tiene que hacer es la integral desde el menor valor de la variable, desde lo más atrás que pueda, desde cero en este caso, hasta el puntico que usted quiera de la función de densidad. Y aquí me gusta a mí poner otra letra diferente que no sea X, por ejemplo T, para no confundirme con esta X, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Pues esto gráficamente se ve, es el acumulado, ¿no? Entonces, básicamente, si estoy en el ejemplo de los tiempos, y aquí está el cero, ¿esto qué quiere decir? Ah, pues ubíquese en un valor X y halle, si esta es la función si esta es la función de densidad, si esta es la función de densidad es como una cosa así, tal. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues ubíquese en ese valor X y calcule la integral de X para atrás. Toda el área hacia atrás, toda el área bajo la curva hacia atrás. ¿Listo? Ahora, esta función es muy chévere porque se lo dice todo. ¿Por qué? Porque ya con esta función usted puede calcular cualquier cosa. ¿Seguro? Claro, porque mire, si usted tiene todo lo que hay antes de X, tiene lo que está después. Claro. ¿Por qué? Porque si digamos lo que hay antes de X, me invento, si lo que hay antes de X y el acumulado hasta X es 30%, por ejemplo, ¿cuánto es lo que está después de X? Pues 70. Entonces ya lo tiene todo. ¿Y esa función me permitiría a mí calcular probabilidades por intervalos? Claro que sí. Veíamos que, por ejemplo, usted quiere el acumulado entre 5 minutos y 10 minutos, o entre 5 millones y 10 millones, o entre lo que quiera. Entonces, ¿qué hace? Pues fácil, halle todo el acumulado hasta B, halle todo el acumulado hasta B, pero resulta que usted quiere únicamente lo que hay entre A y B. Entonces, ¿qué hace? Ah, pues fácil, le quito el acumulado, le quito el acumulado, le quito el acumulado de A. Entonces, fíjese que usted con la función acumulada, usted puede calcular cualquier probabilidad. Y lo mismo que antes. eh, Esta función f minúscula le permite a usted obtener la f mayúscula. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer un proceso de integración. Pero si usted tiene la f mayúscula, usted inmediatamente puede obtener la f minúscula. Pues, ¿cuál es la operación inversa de la integración? Pues la derivación, ¿no? Entonces, lo que yo usualmente recomiendo es, si usted tiene la f mayúscula, ya con eso lo puede obtener todo. Puede calcular cualquier probabilidad, puede obtener la F minúscula le sirve para hacer la gráfica y poder ver visualmente, poder ver las áreas bajo la curva, en fin. Y si usted tiene la F minúscula, puede obtener una fórmula general para la F mayúscula, eso lo hicimos en clase. Listo. Eh, entonces, ese fue como nuestro tratamiento inicial de lo de las variables aleatorias. De ahí no hay nada más que saber, solo practicar. ¿Por qué? Pues porque es que, claro, aquí uno,
la integral y que mientras uno se acuerda de cómo hacer la integral o que si la quiere hacer en Wolfram o que si la quiere hacer en R o que... Entonces aquí es práctica, 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 práctica. Pero no es porque sea difícil, sino porque requiere como esas cositas de cálculo que uno pues aprendió en su momento. ¿Y en qué habíamos quedado? Y con esto voy a terminar mi resumen. En lo que habíamos quedado es que, ok, las variables son, estas variables aleatorias, sean discretas o continuas, las variables aleatorias sean discretas o continuas, finalmente son variables. Son variables que asumen unos valores y esos valores, cada valor tiene su estructura probabilística, cada valor tiene su probabilidad asociada, tiene como, ya, si sea discreta o continua, digamos, si es discreta es un peso, es una probabilidad, si es continua es la altura de la función de densidad, eso tiene probabilidad cero, pero es la altura de la función de densidad. Entonces, como son variables igual, en lo que quedamos antes de irnos al cese de actividades fue que tenemos que aprender a describir estas variables. Entonces, lo que aprendimos a hacer fue a calcular el promedio. Ese promedio nosotros lo llamamos valor esperado. Promedio. El promedio se llama el valor esperado o esperanza matemática. O esperanza simplemente. Dijimos que la forma de hacer la escritura matemática es así. Mu sub x, esa es como la forma de representar matemáticamente el valor esperado. O si a usted le gusta más así, valor esperado de x. Y eso le dice el valor alrededor del cual los valores de la variable se tienden a agrupar. Es como una medida de tendencia central. Ese valor, ese promedio, esa media, ese valor esperado, ¿cómo se calculaba? Ah, bueno, aquí sí depende, ¿no? Depende de si la variable es discreta o la variable es continua. Aquí Raúl tiene una pregunta antes de continuar. Dice, con base en el teorema fundamental del cálculo, si se deriva esa integral de f de t, obtendría f de t evaluada en el límite superior e inferior. ¿Eso qué representa? ¿Tiene alguna interpretación? A ver, sí, aquí hay unos aspectos técnicos bien importantes y realmente, claro, yo les he dicho, si usted obtiene si usted tiene F mayúscula, el proceso que hizo para obtenerla fue un proceso de integración. O sea que si usted quiere la F minúscula, que es el integrando, tiene que derivar. Y tal cual me dice Raúl, eso es el teorema fundamental del cálculo, ahí no hay nada que hacerle. O sea, como que ahí eh, no hay lugar a duda, pues. La razón por la cual la derivada de la función de distribución me da la función de densidad es por el teorema fundamental del cálculo. Perfecto, absolutamente perfecto. Ahora, aquí Luis me hace otro, pero toca quitarle ese problema con el menos infinito y aplicarlo. No, no, no. Entonces, aquí voy a hacer mi aclaración. Mire, la función de, la función de, de distribución, la función de distribución, le dice a usted cuál es el acumulado hasta un punto en particular. Y ese hasta un punto particular es desde menos infinito hasta el punto que yo quiera. Ahora, este menos infinito es mi forma de decir desde el menor valor de la variable donde la función no se anula. Claro, yo pongo menos infinito para dar la noción de que es desde el menor valor de la variable, pero es desde el menor valor de la variable donde la función de densidad no es cero. No es cero. Entonces, aquí no hay ningún problema con lo de los límites ni nada de eso, porque lo único que yo tengo que hacer es ver dónde la función es diferente de cero y cuando hago la derivada de esa función de distribución en el rango, por ejemplo, aquí sería desde cero hasta infinito, me va a dar una expresión matemática que depende de x y eso es básicamente lo que corresponde a la función de densidad. Ahora,
No voy a tener problemas con los límites y nada más, porque desde cero para atrás la función está, es nula, ¿no? Y si la función es nula, quiere decir que el acumulado es nulo y la derivada de una constante es nulo, entonces no hay ningún lío ahí. Ahora, aquí hay otro comentario. Eh, aquí sigue diciendo Luis. Sí, pero desde menos infinito hasta el valor donde tiene sentido es cero, ¿correcto? A eso me refiero, toca despreciar el primero esa parte y luego aplicar el teorema. Claro, entonces, claro, mi punto es, vamos a dejar esto concreto. Para todos los valores donde la función de densidad se anula, es decir, lo que no son probables, el acumulado va a ser cero, va a ser cero. ¿Listo? Y obviamente al derivar la constante, pues eso le da cero. Cuando usted ya sobrepasó todos los posibles valores de la variable que son posibles, el acumulado es 100%. Y obviamente el acumulado de 100%, eso es 1. Eso es 1. O sea que la derivada es 0. Porque la derivada de 1, la derivada de una constante es 0. Entonces, fuera del rango, ya sea porque o se anula o porque el acumulado es 100%, la derivada es 0 y pues ahí no hay, digamos, ningún valor probable. Dentro del rango, eh, ahí sí yo ya tomo la expresión, la derivo y me va a dar exactamente la expresión eh, que yo voy a tener dentro de posibles valores que sí tienen alguna probabilidad. Ahora, en cuanto a los límites del teorema fundamental del cálculo, fíjense que la integral desde el menor valor hasta el mayor valor de la variable es 1. O sea que al poner, no tengo el detalle, digamos, exacto de la fórmula, pero al poner este 1 en el contexto, pues ni quita ni pone, porque pues precisamente la integral desde el menor valor hasta el mayor valor es 1. Entonces, hay esa partecita del teorema fundamental del cálculo donde uno tiene en cuenta desde el menor valor hasta el último valor en las evaluaciones. Esa parte con este 1 es que se, digamos, se eliminan entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque no se eliminan, es simplemente que es una constante. Entonces, simplemente para cerrar, si usted coge la función de distribución en el rango de posibles valores de la variable, la deriva y eso le da una fórmula y esa es la, digamos, la altura, la función de densidad. Y fuera del rango de la variable, el acumulado es 0 o es 1 y las derivadas de las constantes dan 0. Entonces, no vamos a estar en ningún lío. Listo, eso es todo. Ahora, en lo que venía diciendo del valor esperado, que es el promedio de la variable, es el valor que resume, si se quiere, alrededor del cual se concentran los datos. Entonces, este cálculo tiene, dependiendo de si la variable aleatoria es discreta o dependiendo de si la variable aleatoria es continua, esto va a tener una fórmula, pues. Pero en ambos casos es la misma pero diferente. Es decir, si es discreta, lo único que es un promedio ponderado. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es sumar cada valor de la variable multiplicado por su peso, por su función de masa, por su función de peso. Es lo que hace uno cuando está calculando un promedio con las notas, ¿no? Coja la primera nota por el peso de la nota, más la segunda nota por el peso de la nota, más. Es un promedio ponderado, porque recuerde que la F minúscula lo que le dice a usted es el peso, la importancia relativa de ese valor. Y en la variable continua es lo mismo, solamente que tienes un promedio ponderado continuo. O sea que usted tiene que coger la integral desde menos infinito a infinito, o sea, ya sabe usted qué quiere decir con eso, de x, aquí no pongo ningún sub i ni nada de eso porque son infinitos valores, por la función de densidad de x. Si usted quiere poner aquí de t, perfecto. Pero entonces es el valor alrededor del cual se concentran los datos. Punto. Se acabó el problema. En la última clase hicimos un caso discreto, hicimos un caso continuo, en un caso hicimos el valor esperado del número de errores en unos estados financieros, luego en el caso continuo hicimos el valor esperado de unos ingresos, en fin, como que de unas utilidades, recuerda. Eh, y ahí habíamos quedado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No lo vamos a hacer hoy, pero ¿hacia dónde vamos?
vamos hacia seguir explorando las propiedades de la variable. ¿Por qué? Porque ya que aprendimos a calcular el valor esperado, también puedo calcular la varianza. Y si yo tengo la varianza, ya después vamos a ver la fórmula, pues de ahí para abajo es muy fácil porque puedo calcular la desviación estándar. Recuerde que la varianza está dada en términos cuadráticos, ¿no? Recuerde que la varianza es la variabilidad, la volatilidad de la variable respecto al promedio. La varianza le dice a usted qué tanto varía la variable respecto al promedio, qué tanto se alejan los valores de la variable respecto al promedio. Entonces, vamos a ver cómo se calcula, pero va a ocurrir lo mismo que antes, y es la varianza le queda a usted en términos cuadráticos, o sea que si está trabajando en millones de dólares, pues millones de dólares al cuadrado. Si está trabajando en segundos, segundos al cuadrado, bueno, etcétera, etcétera. O sea que la solución a eso, ese problema de interpretación va a ser la desviación estándar, ahí no dice la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, básicamente. Y para saber si la varianza es grande o pequeña, vamos a volver a calcular el coeficiente de variación, que le dice a usted qué tan grande es la desviación estándar respecto al promedio. O sea, que era lo que usted ya tenía antes. Y ya con eso terminamos como nuestro resumen de, ya cuando hagamos eso, ya eso es como lo mínimo que uno tiene que saber acerca de cómo caracterizar variables. ¿Y por qué es tan importante esto del promedio y de la varianza y no sé qué? Porque resulta que cuando hagamos estudios de poblaciones, eso es lo que vamos a hacer. Cuando estudiamos poblaciones, vamos a estimar el promedio de la población. Vamos a estimar la variabilidad de la población. En ese orden de ideas vamos. Entonces, la próxima vez, la próxima sesión, lo que vamos a hacer es aprender a calcular la varianza y hacer pues varios ejemplos prácticos. Con el propósito de aprender a caracterizar la variable aleatoria y las variables aleatorias y tenerlo claro cuando lo hagamos en términos poblacionales. Aquí dice Juan, ese valor esperado es casi que un promedio, ¿no? Es exactamente un promedio, Juan. Promedio o media, sí, correcto. Promedio o media. Es el valor alrededor del cual se centran los datos en términos de la magnitud. Es exactamente un promedio, es exactamente un promedio. Ponderado, pero es un promedio, es un promedio. Solamente que hay un caso continuo, y hay un caso discreto y hay un caso continuo. Es exactamente eso, no nada mal. Entonces la próxima vamos a ver la varianza y luego, bueno, y ya luego les digo para dónde vamos. Ya estamos a punto, miren, estamos a dos clases de terminar la parte de probabilidad. Estamos a dos clases de terminar la parte de probabilidad. Una donde trabajemos con la varianza que no lo habíamos hecho. Otra donde hagamos unos casos especiales, lo vamos a ver después. Y ya con eso estamos listos para ir sobre las poblaciones, para hacer nuestro tercer módulo del curso. Es que terminamos, o sea, como que finalizamos justo cuando estábamos terminando el corte, pues. ¿Listo? Entonces, bueno, este era el repaso. Esto era como lo que yo quería que viéramos. Esto es lo que yo quería como que eh, revisáramos. Si usted entiende esto, puede revisar los talleres, puede revisar como los ejercicios que habíamos hecho en clase para rectificar, pues, pero aquí quedamos. Entonces, justo habíamos quedado como a dos clases o tres máximo de terminar el corte. Entonces, en esto de la varianza arrancamos la próxima clase. Eso es todo.